profesor, entonces hoy ¿qué vamos a ver, profesor? ¿Cómo te llamas tú? Yo soy el Chirrinchi, profesor. El Chirrinchi, era el Chirrinchi. Y el otro, el Pipiripi, profesor. Bueno. Bueno, de todas maneras, siéntense, queridos estudiantes, que son los que acuden a mi clase y los que están por fuera, que siempre le agradeceré a todos esos grandes amigos de aquellas noches de tertulia, como el niño Olaya, José Olaya, el gran Peña, Alex Hernández Molina desde fuera, y José Olaya y Carlos Ibáñez, nos reuníamos en tertulia a discutir diversos temas. Ahí habían algunos que pertenecían a la secta de los gnósticos. Los gnósticos, cuando hablamos de gnósticos, estamos hablando de 200 años antes de Cristo, que muchos han sido María Magdalena o han sido a la Virgen María 500 veces a través de las reencarnaciones, a través de no sé qué cuestiones, pero nosotros sabemos que la verdad del monstruo del amor fue colgado, y entonces la mentira siempre se creyó como verdad. No hay una cuestión más mentirosa que la verdad, porque es que lo único que se esfuerza por ser creído como verdad es la mentira. No, profesor, pero no, yo le voy a hablar de cuando el alma llora, pero para eso tendríamos que entrar por los cauces de la filosofía, de la teología y de la humanística, para poder entender aquel monstruo del amor cuando lloró en la cruz, ante una incomprensión de grupos que realmente eran políticos o sectas de aquellas cuestiones, como eran los fariseos y los saduceos, de los cuales una de las alas, y a una de las alas pertenecía el famoso Caifás, y que tenían contradicciones con los otros, pero que se unen, igual que el paramilitarismo y el gobierno estatal de aquellas épocas se unieron, pero que después por divorcio y cuestiones, los unos por su resurrección y que no creían en ángeles y que no sé qué, y con una teoría creacionista, se ve realmente la mentira. Y vemos realmente que apenas este hombre de aquí, de la cama vacía, para entender un poquito el alma, cuando el alma llora, cuando el monstruo llora, la cama vacía de Angulo, Agudelo o algo así, es solo una chupetica ante cuando llega que el alma llora del hombre. Y el alma llora del hombre, el alma del monstruo del hombre, del monstruo del amor, lloró en un Gólgota. También lloran todos aquellos hombres que de una u otra manera se encuentran solos en el mundo, como fue el caso del joven Tilson en San Felipe, que después ya yo venía haciendo esta denuncia de hace años, pero ahora actualmente alguien llegó y compró el pedacito donde él en el sardinel se cobijaba con una sábana y un paraguas, y ahí pasó años y años, y que de pronto vio eso lleno de escombros, de camionadas de arena y camionadas de granzón, y tumbando la pared, y le quedó entonces el bordillo, entre el bordillo y la ceneca donde pasa el agua del aguacero, y ahí ya esperaba la pudrición hasta que llegaron los muchachos de la alcaldía. Esa alma es un alma de un monstruo que llora harapiento. Pero ¿acaso, profesor, eso qué tiene que ver? No, eso tiene que ver para que veas tú la vanagloria del hombre, y cuando retrocedemos veremos quién fue realmente aquel tipo que se bajaba de un barco con zapatos últimos modelos y camisas y suéteres, y no íbamos para el Latin Sur y todas esas cuestiones, pero que por algún motivo del destino el hombre queda en una soledad inmensa donde ya no tiene a nadie, y entonces cuando su alma llora y gima, lo mismo que el hombre del Gólgota. ¿Y usted por qué habla de la creación? Bueno, para esto tendríamos que ir a los temas de la filosofía. ¿Quién podría decirme algo acerca de esto? Profesor, a mí me gustaría decirle algo acerca de esta cuestión de la filosofía y de la teología, para podernos entender a esos famosos saduceos, que eran sectas religiosas, partidos teocráticos, y que se disputaban la realidad con la mentira, y hacían y se forzaban por desconocer la verdad y en cambio imprimir como verdad la mentira, como eran las historias antiguas del Edén y de todas esas cuestiones, y que nos hablan de una teoría creacionista donde no ha visto ninguna teoría creacionista, porque
el espacio y el tiempo. Siguen creándose diariamente el tiempo en una forma que no se puede medir, pero que al hombre le ha tocado medir la hora de aquí y de allá en reloj, en celulares, pero que el tiempo, cada vez que nace una supernova, cada vez que nace un espacio y un tiempo infinito de miles de millones de soles y miles de millones cada ratico en el espacio, producto de ella misma, nos damos de cuenta que existe una atmósfera porque hay nitrógeno y oxígeno, no porque llegó alguien y dijo en el nombre de ella, bueno, ya hay oxígeno y hidrógeno, no, señor, eso no es así. Hombre, profesor, y entonces lloró el monstruo, claro. ¿Se acuerdan de un monstruo que fue echado el feto en una poceta y luego sale y se venga? Así sucede en la ideología del hombre, pero para esto tendríamos que irnos nosotros a la teoría de la violencia, las causas de la violencia, las teorías de las posibilidades y las teorías que existen de que si es posible vivir en paz en una transformación mental y social, en una transformación del individuo en el introyo principalmente, y el hombre así verá que como monstruo. Sí, porque un monstruo asesinar a miles de millones de falsos positivos es una monstruosidad que donde el proceso 8000 de Sampere es una piñatica, donde la cuestión de Fujimori, donde la cuestión del Watergate, de Nixon, son cuestiones apenas chupeticas, y ahora nosotros creemos que podemos seguir gobernando en nombre de estas monstruosidades. Y el nombre siempre mencionando un Dios cuando nosotros estamos alejados de la misma verdad. Y el hombre siente la soledad del alma precisamente en una cama vacía, en un sardinel harapiento y sucio, olvidado por familias, olvidado por esposa, por hijo, por todos. Pero usted no lo sufre, no, porque yo le estoy festejando que Colombia ganó, pero si hubiera perdido estuviera diciendo ahora malditos hijueputas testaferros. Testaferros del deporte, mafia del deporte, llenan de paquete y todavía los mismos viejos y los mismos gente jugando. Esto ya eran las polémicas distintas, pero como se ganó y así se trabaja con el estado emocional del hombre. Por eso es necesario estudiar los saduceos y poder ver cómo aquel monstruo lloró y cómo ese muchacho en el karma y el dharma del ser humano, causa y consecuencia, vio llegar a aquellos muchachos de la alcaldía y no sabemos más de él, no se sabe más de él. Quizás el karma y el dharma de este hombre en este momento le favoreció y se encuentra en alguna cama, al menos inyectado y tratando de ser un poco, tener con vida, y quizás un café caliente, tantas cosas. Entonces nosotros vemos que sí existe la teoría de la violencia. La teoría de que sí es posible construir la paz, hasta el mismo monstruo llamado Mancuso estuvo analizando estas cuestiones. Cuando nos vemos otro, vemos que una Cuba solamente podía valerse de un mundo donde hoy en día no aparece en el periódico un muerto todos los días en Cuba, y que si era normal en aquellas épocas. Y entonces aquí tendríamos que ver y estudiar las teorías de las probabilidades. Tendríamos que analizar la teoría de las clases, que es una teoría lógica debido a los conceptos fundamentales, que en detrimento de estas cuestiones influye en el hombre, y por eso existe una relatividad entre el hombre y la sociedad en que vive. Y así, por eso en nosotros nos inculcaron el individualismo y nos apartaron de lo social. Cuando usted, profesor, yo le podría decir que realmente que el socialismo no es el monstruo que nos han dicho, que es precisamente la teoría de las probabilidades de la paz, y que si se cayeron 5 naciones que eran unos parásitos, hoy en día muchas potencias han creado el nuevo socialismo. Y ahí se pueden mencionar, aquí en la América Latina hay unos países ya de ellos, y de India, de África, de no sé qué, porque lo social significa cuando los pueblos se unen, e incluso la misma Unión Europea y los mismos Estados Unidos tienen una forma social, porque llega un momento en que se unen, sea de una OTAN o una OEA, pero son monstruos del crimen y monstruos que utilizan la Guerra Fría como en aquellos tiempos.
en aquellos tiempos del espectáculo mediático en que se quiso convertir a los diferentes crímenes de guerra aquí en Colombia, y en aquellos tiempos equiparándolo no ya con un pichurrio y sórdido proceso 8000 de Samper, sino que ya no tendríamos que ir hasta llegar a la famosa Guerra Fría para dominar las mentes de los hombres. Pero el espacio todos los días siguen naciendo astros, no ha visto ninguna creación absoluta. Todos los días nacen millones de estrellas, de soles. El tiempo no es medible. El tiempo es infinito como el espacio, y la misma realidad, la misma esencia crea las capas de la tierra, el oxígeno, el nitrógeno, hace posible que haya aire. Y así por el estilo todo, y eso no lo podemos negar y es verdad, pero la gente dice que es mentira porque lo ideal es la teoría idealista que pertenece a una clase que le es conveniente. Entonces nosotros cuando vemos esos monstruos que lloran y que tú ya te toca como individuo, como una estrella que después de resplandecer tanto se apaga lentamente en el universo y la demás la ven apagar, esa estrella en ese momento llora su propia, que es el mismo hombre, lloriqueos y gemidos del alma en su inmensa soledad. Se conoce como la soledad del alma. Es el momento más despreciable para un ser, y se encuentra precisamente cuando ya no estás festejando un gol, cuando ya no estás festejando un cumpleaños, despilfarrando el dinero, haciendo etcétera, sino que estás postrado, enfermo, tirado en un sardinel. El alma llora. Y por eso fueron las grandes contradicciones entre aquellos saduceos, cuando también en aquellas épocas aquel hombre lo que hizo fue tratar de que vivieran en paz y que trataran de llegar a una paz, y hablaba de resurrección y hablaba de ángeles, y entonces resulta que los otros contrarios no lo creían como eran los fariseos. Profesor, ¿pero quiénes son esos saduceos? No, primero me tiene que decir qué filosofía y qué entiende por filosofía. Porque es que yo no puedo hoy, para poder entender un poquito esta cuestión de la teología, porque si uno está comiendo en cuero, está tragando entero, como esa persona que dice que en el pasado fueron Rasputín, en el pasado fueron la Virgen María, pero ninguno me ha dicho que fue María Magdalena para responder. No, si tuviste María Magdalena, entonces lo que llevaste fue buen amón. Y así por el estilo, la gente cree que la mentira es verdad. Pero aquella verdad sí lloró en el Gólgota. Aquella verdad se vio encontrado de pronto con los saduceos y ante un jefe del Sanedrín llamado Caifás, que era saduceo y que peleaba constantemente en su creencia de ángeles y de cuestiones de los fariseos, y ellos no creían en nada de esas cuestiones. Y entonces aparece este corderito que prácticamente es el expiatorio que en última instancia va a servir de secreto sagrado. Y al servir de secreto sagrado, nacen una doctrina que están totalmente alejada de lo que es la verdadera doctrina del monstruo que lloró. Y así llegó un momento en que un monstruo en la América Latina, como Fidel Castro, se dio cuenta que los árboles podridos hay que arrancarlos de raíz. Y por eso que en Cuba todos los días no hay un muerto, pero sin embargo muchos aletean en las élites de fuera para que en Cuba vuelva la inviolencia. Hoy existe el socialismo de potencias mundiales. Aquellos países raquíticos y parásitos que en última instancia no tenían una conciencia todavía de esta cuestión, sino apenas unos años de conocimiento de estas cosas, no entienden siquiera qué significa la palabra socialismo. La palabra socialismo significa unión, significa amor y paz. La filosofía es la ciencia sobre las leyes universales a que se hayan subordinados tanto el ser, es decir, la naturaleza y la sociedad, como el pensamiento del hombre, el proceso del conocimiento. La filosofía es una de las formas de la conciencia social y está determinada en última instancia por las relaciones económicas de una sociedad. La cuestión fundamental de esta ciencia es especial y estriba en el problema de la relación que usted tiene con su pensamiento y el medio que lo rodea. El ser y la conciencia y la materia. Todo sistema filosófico constituye una solución concreta y desarrollada de dicho problema. Incluso si la cuestión fundamental, profesor, no se formula claramente en el sistema,
Por eso es que el término filosofía se encuentra por primera vez en un hombre como Pitágoras, que diseñó una cantidad de cuestiones geométricas y matemáticas, y en calidad de ciencia especial lo introdujo por primera vez. Fue Platón. La filosofía surgió en la sociedad esclavista, tiene un momento en que surge, como también la religión surgió en un momento dado, como surgió en China, debido a las castas de clase de los Huang, Chuan, Chen, que se dan cuenta del campo, las relaciones de producción, la cuestión, y nacen sus dioses. Un día de esto les hablaré de la religión china. La filosofía surgió en la sociedad esclavista como una ciencia que unía todos los conocimientos que el hombre poseía en ese momento acerca del mundo objetivo y acerca de sí mismo. Hoy en día nuestro mundo objetivo es este. Ya nuestro mundo objetivo no es el del Gólgota, ya nuestro mundo objetivo actualmente no es el de Moisés y el de esa época que nos hablaban de una creación, pero resulta que la naturaleza y la materia y la realidad siguen naciendo astros, estrellas y soles todos los días, lo que determina que no ha visto ninguna creación absoluta. Entonces hemos creído la mentira como verdad y la verdad como la mentira, y así la verdad fue colgada en el Gólgota y el monstruo llora en los andenes, en los hospitales, en la miseria. Pero sin embargo hay una teoría de la burguesía, y en un momento a esto la hablaré. Y gracias Chirrinchi y gracias Pipiripi por tus aportes, y por eso quiero darle muchas gracias a esas tertulias de el niño Olaya, José Olaya, en aquellas noches en que actuaban Carlos Viaña, Carlos Ibáñez, darle su agradecimiento a Dairo Lobo, a Marta Tambo, a Rafael Marriaga, a Magri, y a cada uno de ellos, a Antonio, a Carmencita Bolívar, a cada uno de aquellos que por haber motivo escuchan alguna de mis frases y mis cuestiones. Por lo tanto, la cama vacía es solo un lloriqueo de piñata cuando tú te encuentras en el mundo totalmente solo, tirado en una carretera, en un sardinel. El hombre siente que su alma llora, y así lloró el alma del Gólgota. Así lloró en aquellas épocas de saduceo, de misterio sagrado, que es una palabra sagrada, misterio sagrado, que se origina ya en las cuestiones de un Dios que se oculta hasta el tiempo debido y se revela cuando Él quiere. Y por lo tanto la palabra no es más que misterios, que significa en otras lenguas secreto sagrado o misterio. Y la verdad no tiene misterio. Cayó una gota de agua porque tiene hidrógeno y tiene oxígeno, y el que la hizo la gota de agua tuvo que haber hecho primero hidrógeno y oxígeno, pero eso no lo explica a nadie, ni las teorías creacionistas. Por lo tanto, nos damos cuenta que estos saduceos con un hombre a la cabeza hacen llorar al monstruo del amor cuando él ve tanta inconsciencia, tanta incomprensión, tanta maldad que estamos viviendo hoy en día. Y ojalá ningún hombre sobre la tierra, porque es lo más doloroso, donde la misma muerte es solo un aliciente de paz para un ser que siente que su alma llora. La cama vacía de ese gran cantante del despecho, eso es un bomboncito de frescavena. Por lo tanto, podemos decir que sí se puede construir la paz cuando hay deseo de construir la paz, y que el proceso 8000 no es más que una cuestión mediática, que el espectáculo mediático que se quiere convertir a uno de los tantos crímenes de guerra de determinados gobiernos como los del 2002 hacia acá, excepto el actual, se equiparan no ya con un pichurrio y sórdido proceso 8000 de Samper, o como la miserable caída de Fujimori y la perpetuación del fujimorismo a través de algunos miembros que quieren perpetuar esta macabra política saducea
que hace que los monstruos lloran, y un momento dado Fidel Castro se encontró solo con su pueblo hambriento y sobrevivió, y seguramente que ese monstruo lloró, pero vio que el árbol podrido había que arrancarlo de raíz, y hay un momento en que el mismo y la misma pureza del cielo dice: si vienes con un brazo podrido, córtatelo un dedo y échalo fuera. Así hay que hacer para transformar estas sociedades, porque la maldad nos la inculcan desde el tuétano, y ya en biberón nos dan la droga, y a veces en nuestra propia casa. Cuando el padre orgulloso le dice al hijo: hoy 31 de diciembre, hijo de 7 años, métete un trago para que seas un macho como yo, tu padre. Posiblemente eso sea uno de los próximos que en el futuro, y para eso tendríamos que hablar filosóficamente de la cuestión del futuro y la cuestión del origen de la burguesía, para poder entender el pensamiento de esta gente, y que esta gente solamente arrancando de raíz, como hizo Fidel, para que hayan cambios, porque no podemos seguir con un fujimorismo, con otros jefes diferentes al creador, ni podemos llegar a ser otro Watergate, como tampoco podrá hacerse nunca más otro Gólgota. Hoy en día los Gólgotas y las almas de los monstruos que lloran, sean buenos o sean malos, los echan en la circunvalación, los queman o los pegan 3 tiros y los dejan por ahí, porque eso es lo que ha producido la sociedad. Tú en una sociedad, cuando aprendes y me buscas esa tarea, antes de que estés hablando de que socialismo es esto y esto es el monstruo, búscame qué es socialismo, y cuando me traiga una respuesta adecuada, te digo, puedes pasar otro curso conmigo. Nos vemos en la próxima, y gracias a esos grandes amigos, de los cuales mencioné solo algunos, donde se encuentra Molina, Edgar Valencia, Francisco Barrio, Alex Hernández y tantos grandes amigos que sí comprenden algunas de mis palabras y saben que no estoy loco, y que volveré dentro de 42 generaciones, cuando ya hayan nacido 45 galaxias más y supernovas, para poder decir que el tiempo no existe y que no ha visto ninguna creación absoluta. Nos vemos en la próxima, y no crea que la mentira es verdad.